Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín, en este lunes? ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bien. Bueno, aquí estamos empezando la semana. Por ahora disfrutando de una temperatura más alta que las habituales, pero sabiendo que eso, y será noticia hoy, es anuncio de que el tiempo va a desmejorar y habrá fenómenos extremos. De hecho, en un rato estaremos metiéndonos en ese asunto. Pero como siempre a esta altura, y no sin antes saludar a la gente que está del otro lado, les proponemos el repaso de otra información. Exacto, empezamos por otro lado y les contamos que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, informó este mediodía al secretariado ejecutivo del Frente Amplio que la decisión de suspender el acuerdo para la instalación de una oficina de la ANI en Jerusalén responde a que el convenio firmado por el anterior gobierno era de mala calidad y no era favorable para el país. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que la decisión también es coherente con el cuestionamiento a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que la fuerza política no tiene ninguna duda en calificar como genocidio, tal cual lo ha señalado Naciones Unidas, y que diversas organizaciones de derechos humanos en el mundo también han hecho eso, dijo Pereira. Bien, este será uno de los temas que vamos a desarrollar en esta edición, pero hay mucho más. Vamos a repasar la primera tanda de titulares de esta semana. El Ministerio de Salud Pública presentó un informe jurídico que establece que el presidente de ACE, Álvaro Danza, no incurre en ninguna irregularidad al desempeñarse como médico a nivel privado, en simultáneo con su labor en la prestadora pública. El documento responde a una denuncia periodística radial realizada esta mañana. La ex vicepresidenta Lucía Topolansky evaluó positivamente los primeros meses de gestión del gobierno del presidente Yamandu Orsi y destacó que se está haciendo cargo de cumplir con la consigna de campaña sobre la revolución de las cosas simples. El Instituto Uruguayo de Meteorología anunció la llegada durante la próxima madrugada de un ciclón extratropical que generará precipitaciones abundantes y vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas puntuales de hasta 100 kilómetros en la hora. Una delegación de vecinos y vecinas de Casupá, Florida, compareció ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes para manifestar su oposición al proyecto que busca construir una represa, entre otras obras, en esa localidad. Un grupo de damnificados de Conexión Ganadera denunció ante el Parlamento irregularidades y falta de controles y que las inconsistencias que hubo entre los organismos de Contralor van a repercutir de forma directa en las expectativas de cobro. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció la legitimidad de los resultados de las elecciones generales en las que los opositores Rodrigo Paz y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga ganaron y se enfrentarán en el balotaje, y dijo que es un voto castigo a la traición, llamando a poner atención en la abstención y los votos nulos y en blanco. Tras reunión mantenida con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Washington, Donald Trump prometió garantías de seguridad para Kiev y dijo que ahora todo depende de Ucrania, mientras que los aliados europeos impulsan un plan que incluye términos similares a los del artículo 5 de la OTAN, que considera como colectivo cualquier ataque a un Estado miembro. Estamos en vivo, como siempre, no solo a través de la pantalla tradicional de TV Ciudad, sino en sus, vías alternativas, como son la web tvciudad.uy y también el canal de TV Ciudad en YouTube. Y nos pueden escuchar formato radial a través de Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y cercanías, y su web, que es uniradio.edu.uy. Uniradio es la radio de la Universidad de la República. Sigue Natalia, porque están llamando desde afuera. Exacto, Martín, nos están llamando dos de nuestros compañeros. Primero, desde el Palacio Legislativo, Martín Duarte. Sigue habiendo repercusiones sobre los insultos del senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, en la pasada interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Martín. Natalia, Martín, buenas noches. Están pasando varias cosas aquí. Estamos en el Palacio Legislativo y en particular en dos salas que están muy próximas. La sala Juan Andrés Ramírez, donde está sesionando la coordinación de bancada del Frente Amplio, de senadores del Frente Amplio, y aquí a mi lado la Martín C. Martínez, otra de las salas del Parlamento donde la coordinación es del Partido Nacional. Están, entre otras cosas, tomando postura en esta sesión extraordinaria que tendrá lugar mañana en el Senado a partir de las 9:30, propuesta por los senadores del Frente Amplio para abordar justamente lo que fue, cómo terminó de alguna forma la interpelación de la semana pasada. Pero en esta misma hora está la bancada de senadores del Frente Amplio recibiendo al ministro Lubetkin, hablando de distintos temas. Así que bueno, es la temática que está pasando en estos momentos. En algunos minutos vendremos con algunas de las repercusiones y también una rueda de prensa que van a brindar, en este caso el senador Daniel Cagiani, explicando los motivos de la convocatoria de mañana.
Y volvemos al centro de Montevideo y vamos al contacto con Diego Martín, y allí en el Ministerio de Economía y Finanzas con algunas novedades para mejoras de la inversión. Diego. Sí, así es, Natalia Martín. Buenas tardes para todas y todos. Ministerio de Economía y Finanzas, donde se van a realizar algunos anuncios importantes en materia de inversiones entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la COMAP. Ampliamos en unos minutos con la palabra del ministro Gabriel Odone. Se vuelve cada vez más común el delito de estafa, y esto amerita un informe que tendremos en la edición de hoy de MBD Noticias Central a cargo de Mariana Abreu, que nos va a dejar ahora un adelanto. ¿Cómo andas, Mari? ¿Cómo andás, Martín? Buenas noches para todos. Sí, el delito de estafa ha venido creciendo exponencialmente en nuestro país. Solo para compartirles un indicador del 2013 al 2024, el último año cerrado, este indicador creció un 2000%. Así que en un ratito vamos a estar compartiendo, algunas razones, algunas características también de las estafas. Otro asunto, la diputada Frente Amplista Silvia Ibarguren dijo que van a ser analizadas todas las dudas, objeciones y preocupaciones planteadas con respecto a la proyectada represa sobre el arroyo Casupá por parte de un grupo de vecinos y vecinas de la localidad que lleva el mismo nombre, que forma parte del territorio del departamento de Florida, y defendió los beneficios que tendría justamente la ejecución de esa obra. A propósito de ese tema, un diputado del Partido Colorado, Walter Cervini, que mañana interpelará al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para empezar por la supresión del proyecto Neptuno, dijo que en esa instancia también le va a trasladar las dudas de vecinos y vecinas de Casupá al ministro. Plantean que tienen muchísimas dudas, no han tenido contacto en esta nueva etapa, no se ha iniciado ningún tipo de comunicación oficial y transmiten muchas preocupaciones en cuanto a su futuro, en cuanto al impacto económico, en cuanto al impacto ambiental. Es una obra necesaria, que hay muchos estudios que es de las zonas de la cuenca alta del Santa Lucía, que tiene una serie de ventajas, inclusive desde el punto de vista de la calidad del agua, ¿verdad? Bueno, comenzamos con otro tema, el desarrollo de la información. Les contamos que un informe jurídico del Ministerio de Salud Pública establece que el presidente de ACE, Álvaro Danza, no incurre en ninguna irregularidad al desempeñarse como médico a nivel privado en simultáneo con su labor en la prestadora pública. Horas antes, un informe periodístico publicado, difundido a través de Radio Carve, había hecho pública la doble función de Danza en el sector público y en el privado, lo que motivó un pedido de renuncia efectuado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Según el informe periodístico, Danza atiende pacientes en policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya, y esto iría en contra del artículo 9 de la Ley de Creación de ACE como servicio descentralizado, que a su vez enmarca en el artículo 200 de la Constitución. La interpretación periodística se basa en que la ley establece que quienes integran el directorio no pueden ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con ACE, con excepción de ciertas funciones docentes. Sin embargo, un informe fechado hoy y firmado por el director de la División Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública, Martín Esposto, dirigido a la ministra Cristina Lustenberg, señala que Danza no está inmerso en ninguna de las prohibiciones o limitantes, ya que a nivel privado no ocupa cargos que dependan de ACE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen. Agrega que realiza labores técnicas profesionales en otros prestadores de salud, diferentes a ACE, sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones. Por ende, concluye que no existe violación alguna a la ley invocada. Días atrás, antes de que se conociera este pronunciamiento, al ser consultado por Radio Carve, Danza expuso otro informe jurídico elaborado por el estudio del Piazzo y Asociados y realizado previamente a su asunción, que entre otras cosas señala que puede desarrollar actividades como consultante de medicina interna a nivel privado, ya que su condición de catedrático lo habilita a prestar asesoramiento al cuerpo médico en casos de complejidad. Sin embargo, en dicho documento no se dice expresamente que pueda realizar tareas de atención en policlínica, ya que el jerarca no hizo esa consulta al estudio
estudio jurídico. El informe periodístico también señala que hay omisiones respecto al rol médico que Danza desempeña en Médica Uruguaya y la Española en el currículum que recibió el Parlamento para votar su venia. Cuando esta información ya había sido publicada, pero aún no se conocía el informe jurídico del Ministerio, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado este lunes emitió una declaración pidiendo la renuncia inmediata del jerarca. ¿Qué se dijo desde otros partidos de la oposición? Por ejemplo, el Partido Nacional. Habló el presidente del directorio partidario, Álvaro Delgado, antes de que se conociera el informe jurídico del Ministerio de Salud Pública y basándose en la información periodística que se había publicado por la mañana o hecho pública por la mañana, dijo que en caso de que se confirmara efectivamente la incompatibilidad, Danza no debió haber sido designado por el Poder Ejecutivo o por el gobierno cuando era gobierno electo a fines del año pasado. Y tras la sesión que hubo hoy en el directorio nacionalista, Delgado opinó que la transparencia no se predica, se ejecuta. Y en la medida que eso sea cierto, que el presidente de ACE además trabaja en mutualista privada de plaza, una incompatibilidad en la de fiesta, no puede durar un minuto más de cargo, eso está duro, no hay duda de eso. Es una incompatibilidad que expresa. Y la verdad que esto es en reiteración real. Pasó por el presidente de colonización, que era presidente alguien que por ley no podía integrar el directorio de colonización y ser presidente. Y cuando lo nombraron igual y cuando se evidenció una situación, tuvo que renunciar. Y aparentemente va a pasar lo mismo con esto. Yo creo que el gobierno va a tener que pedir la renuncia. Ya hay antecedentes de esto y actuaron como actuó. Y además, si dicen que en esto quieren ser transparentes, la transparencia no se predica, se ejecuta en acciones. Y en este caso me parece que no puede demorar del día de hoy, porque ratificar esto es muy fácil, ¿no? Se trabaja en la mutualista. Si jefe de servicio, se atiende en la basura policlínica, y si además el presidente hace, la verdad no tendría ni que abajo de decir nada. Y por su parte el senador del Partido Nacional, Martín Lema, aseguró que si es verdad que el presidente de ACE, Álvaro Danza, ejerce como médico en al menos 2 centros privados de salud, existe una incompatibilidad con el cargo que ejerce y debe renunciar. Lema cuestionó en general la gestión de ACE bajo el actual gobierno, por lo que entiende son diversas desprolijidades que han existido. La gestión de ACE arrancó mal en este periodo y que lamentablemente se vuelve a hablar de ACE en vez de por acciones proactivas que tengan que ver con la respuesta a los usuarios por desprolijidades. Lo veíamos en todo lo que fue el transcurso de un directorio que quedó sin funcionamiento, un presidente ACE que no estaba cuando estaba comenzando el invierno y estaba con alerta roja decretada por el propio gobierno, en donde se promovieron aumentos salariales de jerarcas y creación de cargos de confianza dentro de las primeras medidas, que ahí claramente esa dirección no la compartimos y lo hemos señalado. Acá se estaría haciendo referencia a una incompatibilidad. Lo primero que tienen que aclarar es el currículum que remitieron al Parlamento. ¿Por qué? Porque con el Parlamento hay que ser serios. Y cuando uno informa las características de que va a conducir, en este caso, ACE, tiene que ser quirúrgico. Por tanto, lo primero acá es qué currículum llegó al Senado, que lo estamos pidiendo para saber si se ocultó o no se ocultó información al Parlamento. Una vez despejado eso, hay que ver una incompatibilidad desde el punto de vista normativo, sin matices y sin subjetividades. Si la incompatibilidad está, el presidente de ACE tiene que tomar una resolución sobre su situación. Y si no lo hace, la ministra de Salud Pública tiene que actuar. Lema también habló de descontrol en la gestión de la Intendencia de Montevideo, lo que se refleja en la cantidad de horas extras que en muchos casos superan el límite autorizado por la normativa. Consideró que el intendente Mario Vergara debe actuar rápidamente sobre esto. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Mañana habrá una interpelación, la semana pasada hubo otra, de la que se sigue hablando, tema de móvil que ya presenta desde el Palacio Legislativo Martín Duarte.
Le decíamos que la bancada de senadores del Frente Amplio convocó una sesión extraordinaria para la jornada de mañana, 9:30 de la mañana, que de alguna forma va a coincidir en el horario con la interpelación que hacían referencias, que será en diputados. Para hablar de estos temas, acaba de terminar la coordinación justamente de bancada del Frente Amplio. Estamos con el senador Daniel Cagiani. Bueno, Daniel, ¿cómo se definió y cuáles son los motivos para esta citación especial de sesión extraordinaria para la jornada de mañana? Bueno, a nosotros nos parecía muy importante tener un cierre de lo que ha sido la triste situación que se vivió en la interpelación, donde por primera vez hacía mucho tiempo que no se tuvo que culminar, levantar la sesión de la interpelación por disturbios del miembro interpelante, el senador Da Silva. Y creo que la Cámara debería reflexionar sobre este tema, dar también un mensaje a la población de que no todo se puede aceptar en política, que podemos discutir, tener diferencias, pero que hay comportamientos, formas de relacionarnos y también elementos que no se pueden ni siquiera mencionar en Cámara. El senador Viera fue acusado y además se lo catalogó como una persona que tenía una situación compleja, y entonces creo que sin duda eso no está bueno. Me parece que no cierra bien la interpelación y bueno, queremos dar un cierre a esto. ¿El Frente Amplio o la bancada definió alguna acción parlamentaria que se había anunciado días atrás, esa posibilidad, en particular de aplicar el artículo 115? Sí, es una de las posibilidades. Nosotros queremos, en principio, mañana va a ser una sesión extraordinaria, va a ser lo que llaman un asunto de fueros parlamentarios. El senador Viera se va a referir en ese sentido cuáles son los argumentos para que la Cámara pueda solicitar y autorizarlo. Queremos que él también pueda dar su perspectiva. La bancada del Frente Amplio le apoya en ese sentido. Creemos que también sería muy oportuno que el senador Da Silva pida disculpas públicas en sala, como ha pedido de repente en algunos medios de prensa. Y bueno, que además este tema se pueda cerrar con una declaración conjunta de todas las bancadas, llamando a que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, haya un clima de diálogo, de entendimiento, que se puedan discutir los grandes temas nacionales y que se puedan buscar soluciones a estos temas, y bueno, y dejar de lado algunos temas que sin duda son complejos. Cagiani, desde el Partido Nacional señalaban que no es pertinente realizarlo mañana al tiempo que esté sucediendo la interpelación y que se desvía la atención. No, son dos cámaras diferentes. Una es la Cámara de Diputados, tiene una integración, otra es la Cámara de Senadores. Yo creo que este tema tiene una urgencia importante, primero porque sucedió la semana pasada, no podemos tampoco dejar pasar el tiempo. Y bueno, además creo que tiene que haber un cierre. Es decir, todos somos conscientes, el senador que fue el miembro interpelante es consciente que cometió no solamente un tipo de delito. La bancada del Frente Amplio decidió no hacer una denuncia en Fiscalía por este tema, sí trabajarlo políticamente. Y bueno, sobre todo me parece que es importante que todos los partidos políticos, el Partido Nacional en particular, que muy pocas autoridades se expresaron en ese sentido, el Partido Colorado también y el Frente Amplio puedan también expresar en una declaración conjunta justamente rechazando este tipo de declaraciones, tratando de buscar un clima de entendimiento y que este tema se dé por cerrado, más allá de que seguramente las bancadas, sobre todo la bancada del Frente Amplio, pueda después presentar alguna otra instancia a nivel parlamentario como corresponde. Dependerá del tenor y de esa apuesta que hace la coordinación de bancada del Frente Amplio de avanzar en algún otro tipo de acción. Le consulto a propósito de eso que señalaba de un pedido de disculpas en Cámara de Da Silva o incluso una declaración en conjunto. Bueno, sí, yo creo que la conducta y los hechos ya fueron realizados. Sin duda se pueden reparar en términos de lo que han sido las disculpas públicas, pero bueno, también uno tiene responsabilidad, no solamente política, y bueno, creo que también hay que asumir esas responsabilidades y bueno, después seguramente van a ser las propias bancadas que van a analizar qué camino seguir. Pero bueno, me parece que es importante la jornada de mañana, es un tema que no solamente compete al Senado de la República o al Parlamento Nacional, sino también es un tema que le compete a la sociedad. Es decir, nosotros no podemos tolerar niveles de violencia como existen en otros lugares, tenemos una forma de referirnos y de trabajar en el Parlamento Nacional y sobre todo, además, creo que los delitos de odio son acciones que en algunos lugares se están dando. Miremos lo que está pasando con el Canciller de la República y algunas situaciones que se dieron esta semana y creo que sin duda no son buenas y hay que contribuir desde el sistema político a decir basta y que eso no sucede más. Hablando del Canciller, culminaron recién una reunión con Mario Lubetkin. ¿En qué consistió? ¿Cuál fue el motivo de la convocatoria? Bueno, fue una jornada de trabajo. El Canciller planteó parte de lo que han sido los lineamientos de política exterior en este nuevo periodo de gobierno. Parte de los logros que ha tenido el Uruguay en este tiempo. El Uruguay está siendo mirado con mucha atención
a nivel internacional, no solamente por su gobierno, que sin duda es un gobierno nuevo y genera una expectativa importante, y su presidente, sino también porque el Uruguay tiene un cierto estatus internacional importante, ha vuelto a la región y al mundo, ha tenido importantes resultados. Vamos a asumir la presidencia de la CELAC ahora en el 2026, la presidencia del Consenso de Brasilia, la presidencia del Mercosur ahora también en el 2026. Yamandu Orsi, el presidente de la República, y el Uruguay ha participado en foros internacionales. Hemos sido no solamente invitados al foro de los BRICS, sino ahora también del G20 cuando se realiza en Sudáfrica, en foros multilaterales muy importantes. El presidente de la República va a participar ahora en la Asamblea de Naciones Unidas, también que se va a realizar un homenaje al expresidente José Mujica. Por tanto, creo que es una agenda muy exigente. El Uruguay necesita de la agenda internacional, entre otras cosas, para atraer más inversiones, generar más comercio, más oportunidades de trabajo, y sin duda también es una de nuestras cartas de presentación al mundo, y además también nos solidarizamos con él y con su figura, porque en realidad fue vilipendiado en estos días, fue atacado políticamente por una decisión que tomó el gobierno de Uruguay y que además no corresponde. Estuvo sobre la mesa el tema de la suspensión justamente del convenio con la universidad y posibles llamados. De hecho, ya el senador Javier García señaló que lo estará convocando aquí al Parlamento. A ver, este no es un tema que es de competencia de la Cancillería, porque en realidad es un tema de la Agencia Nacional de Innovación, que depende, entre otras cosas, del Ministerio de Educación y Cultura. Ya su presidente, el directorio, Álvaro Bronini, ha hecho declaraciones acerca de qué es lo que se ha, por lo menos, resuelto en estas horas, que tiene que ver con poner en stand-by la firma de un acuerdo específico, un acuerdo que empezó mal, porque en realidad esto es un anuncio que hizo el presidente de la calle Pou, de que iba a instalar en Jerusalén una oficina de la Embajada de Uruguay en Tel Aviv. Después terminó cambiando a una acción específica de la ANI que no fue resuelta en la propia agencia, sino que fue una resolución política del gobierno anterior en diciembre del año pasado, que le costó al Uruguay $130.000, entre otras cosas, para alquilar una oficina que se paga casi $2.000 por mes por tener una silla y un escritorio. Y bueno, y que sin duda creo que por lo menos es importante poner en stand-by, considerar si se va a seguir con el acuerdo, si se va a seguir afianzando ese tipo de acuerdos específicos, o se va a trabajar en un acuerdo de cooperación más general en otras áreas y con otros países. Senador, gracias por estos minutos. El senador Daniel Caggiani, haciendo referencia a estos temas, y bueno, nos quedamos por aquí aguardando también la salida de la coordinación del Partido Nacional, a ver qué postura va a tomar a propósito de esta sesión de mañana. Gracias, Martín y resto del equipo. Desde Estudios cambiamos de asunto. Sí. Les contamos que en las últimas horas habló la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que dijo que el gobierno está haciendo una muy buena gestión y que se está cumpliendo con una de las consignas de la campaña del actual oficialismo, la que refiere puntualmente a la revolución de las cosas simples. Y nombró algunos ejemplos como haber logrado estar al día con la distribución de medicamentos para las y los usuarios de salud pública con el presupuesto de la anterior gestión, el bono para escolares del quintil más bajo y haber alcanzado a 2.000 niños y niñas que habían abandonado los estudios. En entrevista con MBD Noticias, Topolansky señaló que Uruguay es un país tomador de precios, por lo que el valor de lo que vendemos no depende de nosotros. Estamos en un continente desgajado, al que le falta integración y que con la poca población del país es necesario que ésta sea muy productiva, sostuvo. Valoró positivamente el trabajo que viene desarrollando el gobierno de Yamandu Orsi en estos primeros meses de gestión. La revolución de las cosas simples. ¿Y las cosas simples cuáles son? Las que nos duelen todos los días. No son las de las grandes luminarias, las de los grandes estrados y los grandes anuncios. Son las cosas comunes de la vida. Si nosotros logramos un trámite de esos que te matan las oficinas, ¿cuándo lo vas a hacer? Simplificarlo, utilizando el conocimiento, la informática, la agencia del gobierno electrónico, que es la GESIC, en todo su potencial. Y ese trámite lo puedo empezar a hacer desde la computadora de mi casa o desde una oficina del municipio o lo que sea, ya es un abismo de tiempo que gano, y el tiempo vale plata.
esa es la revolución de las cosas simples. Si le pude dar, arreglando los números, un bono no a todos los que se les quiere dar, pero por lo menos al quintil más necesitado. Si rescato 2.000 chiquilines de los 5.000 que no me estaban yendo a clase, tengo que tirar cohetes, porque si no son 2.000 que están perdidos para el futuro. Entonces, eso es política de seguridad también. Ojo el gol, ¿no? A veces nos gusta el glamour. Bueno, yo como soy anti-glamour, me gusta la república, no el glamour. Creo que eso es lo que se viene haciendo es gran republicanismo. Y en otra parte de esta entrevista, Lucía Topolansky dijo que la oposición se dio cuenta que se le fue la moto, así este término utilizó, en la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. También dijo que un país trancado no le sirve a nadie, a su criterio, ni a la oposición, ni al oficialismo, y que se debe cuidar el valor del diálogo, que a su criterio viene siendo la tónica o la impronta de Yamandu Orsi, el presidente, desde que asumió. Yo creo que la oposición, sobre todo en el episodio de la interpelación, se dio cuenta que se le fue la moto. Porque el escenario de no tener mayoría parlamentaria en una Cámara, podría haber sido en las dos, se hubiera dado fuera cual fuera el que ganara el balotaje. Hubiera sido incluso más difícil si hubiera ganado el balotaje la coalición republicana. Pero a nadie le sirve un país trancado. No le sirve a la oposición ni le sirve al gobierno. Y menos un país pequeño trancado. Y menos un país en el que nos conocemos todos. Y en que de algún modo todos tenemos un conocido en común o un pariente. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos. Es un aprendizaje de Tirio y troyano. Y cuando nos veníamos diferenciando por la no grieta y demás, tenemos que cuidar ese valor. El diálogo, y creo que esta es la impronta fundamental que le ha puesto el presidente a estos meses de gobierno, el diálogo es la clave. ¿Que es más lento? ¿Que te lleva más tiempo? Sí, es verdad. Pero caminás más seguro. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Volvemos al Parlamento, pero ahora para ver a, digamos, dirigencia opositora y escuchar sus opiniones con respecto a temas de los que viene hablando Martín Duarte. Así es, estamos con la coordinadora de la bancada ahora del Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi, a propósito de esta convocatoria, de esta sesión extraordinaria de la jornada de mañana que convocó el Frente Amplio, a ver qué postura también va a tomar el Partido Nacional. Senadora, gracias por estos minutos. ¿Se abordó esta convocatoria? ¿Qué conclusiones y con qué postura va a ir también el Partido Nacional? Bueno, discutimos bastante entre nosotros, había distintos criterios, sobre todo partiendo de la base que hoy no se hizo, hoy no se hizo la reunión de coordinación interpartidaria, que es lo que se debe hacer siempre todos los lunes 14:30, por sí y ante sí el Frente Amplio la suspendió, y resulta que después apareció de golpe la citación a la sesión extraordinaria. No hay precedentes en la actividad parlamentaria de muchas décadas. Yo la verdad que llevo 10 y pico, pero he consultado con legisladores de más años. Bueno, está el senador Heber, que es el decano. Esto es un problema de cortesía parlamentaria. O sea, que para mí con ese tema ya estaba resuelto el asunto y no nos obligaba. Bueno, primó en el partido la postura de reunirnos a las 9, porque eso sí logramos que el coordinador Daniel Cayani nos citara mañana a las 9, previo a la sesión de las 9:30, para ver si acordamos algo distinto, cómo podemos llevar a cabo la sesión. Nosotros entendemos que esto ya está, ya terminó. Después que las personas involucradas se dieron las disculpas del caso, terminó.
Para nosotros tenemos muchos temas que realmente son los que le importan a la ciudadanía. Hace algunos minutos el senador Cajeni hacía referencia que desde el Frente Amplio entienden que tiene que haber una disculpa en el ámbito donde se cometió el improperio, en este caso, y por otro lado tampoco descartan, en función de lo que ocurra en esta sesión de la jornada de mañana, la aplicación del artículo 115, que se ha hablado mucho en estos últimos días. ¿Qué mirada tiene? ¿Y si tiene los 2/3? Cuando uno se lanza a la piscina, lo primero que tiene que hacer es saber que tiene agua, ¿no? Lo mismo con respecto al artículo 69, que se refiere, es un instituto que se usa muy poco en el Uruguay, se usa mucho en la Argentina. Yo lo planteé en la sesión de la interpelación, porque yo me vi seriamente afectada en mis fueros. Dije que yo no lo iba a plantear, que era similar a lo que es asunto político en la Argentina, que es el artículo 69. También para plantearlo se necesita mayoría absoluta, que el Frente la tiene, pero para hacer una declaración de cuestionamiento se necesitan los 2/3. Yo soy de las que no me tiro a la piscina si no hay agua. Y ante estas diferencias, el partido Frente Amplio quiere una declaración conjunta de todos los partidos. ¿Esto será posible? Yo personalmente no estoy de acuerdo, ya sé que en diputados ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional estuvieron de acuerdo, se frustró esa declaración, no sé si lograron los votos de Cabildo Abierto y de Partido Independiente y demás, Identidad Soberana, porque a mí lo que me preocupa es que se está tratando de instalar lo que hace tiempo está instalado en España, que no es casualidad, que es lo que supuestamente es delito de odio. ¿Qué es delito de odio? ¿Quién dice lo que es delito de odio? La línea es muy fina, lo mismo que cuando se habla de controlar las redes sociales. No, señores, eso es la libertad. Después está todo nuestro sistema judicial, está el Código Penal, está la Constitución de la República para regular las relaciones entre las personas, sean legisladores o no. Eso es muy peligroso, es propio de los regímenes totalitarios y bueno, es algo que nosotros no vamos a entrar de ninguna manera. Reitero, porque ¿quién dice que es delito de odio? Eso hay un gran hermano que lo va a decir, hay un dictador que lo va a decir, hay un monarca que lo va a decir. No, esto es una democracia y siempre lo fue y desde Artigas para acá nosotros no tenemos dictadores ni nadie que se les parezca. Lo que tuvimos lo sacamos, los echamos. Senador, aprovecho para consultarle por la suspensión del acuerdo de la Universidad, de la ANI, en particular con la Universidad de Jerusalén. Se abordó en la bancada, va a haber una solicitud de comparecencia del ministro Lubetkin. Sí, eso lo dijo públicamente el senador Javier García, que es el presidente de la agrupación parlamentaria. Para nosotros es una verdadera vergüenza por dos razones fundamentales. Primero, porque no tiene nada que ver la política con acuerdos científicos. Porque si mezclamos la política con los acuerdos científicos, no sé con quién podremos acordar, con los que piensan igual que nosotros, no, con los que tienen instituciones, como tenemos nosotros y otros países, en este caso Israel, con aportes científicos y de investigación. Y en segundo lugar, porque quien defiende a Palestina está defendiendo no a Palestina, que a los palestinos los defendemos todos. El problema es que cuando se cuestiona a Israel, en este caso, se está trabajando a favor de Hamás, que es un grupo terrorista. Y el que no quiera asumirlo, que no lo asuma. Yo les recomiendo, hay muchos libros de historia, se sabe muy bien cuál es el origen del Estado de Israel. Para mí, hoy Israel está defendiendo a todo el mundo occidental. ¿De quién es? Del fundamentalismo islámico, terrorismo islámico, y está defendiendo a los árabes también, que no forman parte de los grupos terroristas islámicos. Hay muchos árabes viviendo en Israel, hay rectores de universidad, hay médicos viviendo en Israel, hay que saber un poquitito, hay que abrir la cabeza. Ahora, ¿eso significa que yo esté de acuerdo, o los que estamos de acuerdo en respaldar a Israel, con el gobierno de Israel? No. Israel es una democracia, o sea, eso es el valor de Israel, es la población israelí la que tiene que juzgar si el gobierno de Israel está actuando bien o no. Nosotros no nos podemos meter en los asuntos internos de Israel, que la población israelí tome las decisiones que tiene que tomar. Mientras Israel nos defienda de Hamás, contará con mi apoyo. Bianchi, en la tarde de hoy hubo lugar para hablar de lo que está sucediendo con el presidente de ACE. El Partido Colorado ya pidió su renuncia. ¿Qué postura va a tomar el Partido Nacional? Bueno, lo pedimos, ya lo pidió el Partido Nacional también. Formalmente lo pidieron ambos partidos, Partido Colorado y Partido Nacional.
Yo pensé que ya se había aprendido algo con el tema porque es igual al Instituto de Colonización. Es decir, la Constitución no admite dos interpretaciones. Y además el otro día el senador Bordaberry, con su claridad y su sapiencia, dejó claro que es inmediatamente se le tiene que dar por destituido. Ahora, me enteré que el Ministerio de Salud Pública pidió al equipo jurídico y que dice que no se aplica el artículo 200. Yo lo que haría era cambiar el equipo jurídico del Ministerio de Salud Pública, porque justamente lo que dice el equipo jurídico del Ministerio de Salud Pública es lo que quiere evitar el artículo 200 de la Constitución. No puede haber una persona que ocupe un cargo que pueda tener un interés que sea incompatible con el ejercicio de la función pública. Dice, no, porque uno es privado y el otro es público. Bueno, precisamente es eso. ¿O qué quieren ir al Código Penal? Yo voy, no tengo problema. Ese roño... Confusión del interés público con el privado. Delito cantado. Código Penal del 34. Consultarle, ¿considera que ese roño entonces el informe jurídico de ACE? Por supuesto. Yo no entiendo cómo hay colegas abogados que por ser personal dependiente escriben cosas que realmente no resisten el más mínimo análisis. A mí me da un poco de vergüenza, no ajena, propia, porque yo egresé también de la UDELAR y a mí nadie me puede obligar a hacer un informe, aunque sea jerarca. Nadie me puede obligar, porque tenemos independencia técnica. El día que los profesionales actúen sin independencia técnica, habremos perdido mucha democracia. No hay dos interpretaciones del artículo 200 de la Constitución. Eso, otro acto erróneo del gobierno por falta de previsibilidad, de análisis. Yo no creo que lo hayan hecho con intención. De ninguna manera sería capaz de decir que lo hacen intencionadamente. Pero la verdad que después de lo que le pasó con el Instituto de Colonización, y yo lo pensaría dos veces, ¿no? Para cerrar el primer tema, ¿cuál va a ser la posición que va a tener el Partido Nacional cuando planteen el artículo 69 del reglamento del Senado? Todo depende de la reunión de las 9 que tenemos mañana. Bien, allí escuchábamos entonces a la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, y con esta entrevista y este móvil terminamos el primer bloque de MB de Noticias. Y por ahora llevamos algo más de media hora de noticiero, queda mucho por delante, no se vayan. Primera pausa. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Anuncios en el Ministerio de Economía y Finanzas. Allí está Diego Martini para justamente MBD Noticias. Parte de la agenda pública y nosotros hoy... Sí, así es, compañeros, como informábamos en esta conferencia de prensa, vemos al Ministerio de Economía y Finanzas, donde se van a anunciar medidas para incentivar las inversiones. Vemos a Gabriel Odone encabezando esta conferencia, donde con respecto a los lineamientos para los incentivos se destacan algunos puntos como priorizar los proyectos con impactos en algunas variables como empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible y actualización tecnológica. Después, mayores incentivos para proyectos que contemplen la contratación de personas jóvenes menores de 29 años o personas con discapacidad o liberadas también del colectivo LGTBIQ+, y personas comprendidas en los programas de empleo protegido. También se van a potenciar los incentivos para las inversiones que se desarrollen en departamentos con mayores problemas de empleo y pobreza, y también se van a otorgar incentivos adicionales a la internacionalización, lo que se estaría focalizando en empresas que comiencen a exportar o tengan aumentos relevantes en sus ventas al exterior. Escuchamos lo que empieza a decir entonces el ministro cuando se van a explicar todas estas medidas. Pero con nuevas competencias. O sea, no es que estamos creando una nueva entidad, sino que simplemente estamos racionalizando y cambiándole las atribuciones a esa entidad. Este es un elemento importante. El Ministerio de Economía y Finanzas va a tener en su ámbito de competencia un espacio estrictamente dedicado a atender los temas de inversiones, los temas de estímulos y los temas que tienen que ver con la coordinación de incentivos microeconómicos. Lo segundo, que esto guarda relación, y por eso Juan está aquí, con la política de articulación con las agencias de promoción y de desarrollo que el país tiene, la ANI, la ANDE, Uruguay 21, todo lo cual está nucleado en Uruguay Innova.
Por lo tanto, esta creación o este anuncio en materia de jerarquización tiene un alto nivel de relación con otros ámbitos de la institucionalidad que ya están trabajando, que ya vienen operando y que Isabela tiene como cometido coordinar. Eso es lo que tiene que ver con la jerarquización, la creación de una dirección en el interior del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa va a ser parte de lo que vamos a explicar enseguida. Lo siguiente, una obsesión que tenemos por delante, los temas de agilidad. A lo largo de los últimos años se han acumulado un stock de proyectos de inversión no resueltos que tienen que ver con simplemente la inadecuación de los procedimientos de verificación, en los procedimientos de autorización para esos proyectos, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es introduciendo un conjunto de cambios que Isabela va a explicar, precisamente para dar respuesta al stock de proyectos acumulados, pero al mismo tiempo para ser mucho más ágiles en relación a la respuesta de los proyectos. En el siguiente lugar, vamos a hablar de los incentivos, como hemos señalado a lo largo de la campaña electoral, incluso después de haber asumido en el gobierno, tenemos algunas propuestas concretas para introducir alteraciones y modificaciones sobre los incentivos a la inversión, pero con un foco muy importante, y esa es la idea por la que Juan está aquí. Las MIPYMES van a estar en el corazón de la estrategia de promoción de inversiones. Ustedes saben bien que las MIPYMES como tales, como objeto, no habían estado incluidas en el esquema de promoción de inversiones, lo que no quería decir que no pudieran ser atendidas con el régimen general. Bueno, nosotros aquí estamos diferenciando medidas específicas para las MIPYMES y medidas que tienen que ver más con la promoción de inversiones para grandes emprendimientos, que además van a estar en un esquema de simplificación. O sea, la idea que entendemos que la maduración del régimen COMAP ya nos permite focalizarnos en 4 o 5 parámetros que definan con claridad los objetivos y no esa maraña de indicadores que el esquema COMAP se había convertido, donde al final del día el trabajo de evaluación se hacía engorroso y muy difícil de verificar. En siguiente lugar, vamos a hablar algo de talento y tecnología. Vamos a presentar algunas acciones que estamos desplegando decididas para incorporar talentos en materia de capital humano, facilitar la incorporación de capital humano desde el exterior. Estamos trabajando en un programa al respecto. Lo que quiere decir es simplemente complementar el alto talento nacional y el alto nivel de rigurosidad de los profesionales y académicos uruguayos con algunos otros agentes extranjeros que puedan venir a complementar actividades que se desarrollan en Uruguay. Esto es algo que distintas instituciones del ámbito científico y del ámbito empresarial lo habían estado planteando como una necesidad y estamos dando respuesta hoy en la introducción de algunas ideas. Y finalmente, un elemento que también va a desarrollar Isabela con claridad tiene que ver con el esquema de vivienda promovida. El esquema de vivienda promovida, que ustedes conocen, que ya viene desarrollándose desde el periodos de 2015 en adelante, o si yo no me equivoco, han tenido distintas transformaciones. Bueno, ahora va a haber algunos anuncios donde se producen algunos cambios, pero creo que lo más relevante... Nos quedamos con estas palabras del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en la sede del Ministerio. Le agradecemos a Diego Martini y al resto del equipo. Y ahora cambiamos de asuntos porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que la suspensión del acuerdo justamente de la ANI con la Universidad Hebrea de Jerusalén para la instalación de una oficina de la innovación, justamente, responde a la mala calidad de ese convenio que se había firmado durante el gobierno anterior. Pereira indicó que el acuerdo no es favorable para el país, según lo explicó ante el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, al detallar los fundamentos de la decisión tomada respecto a este convenio. Lo primero es la solidaridad con el ministro Lubetkin y con los judíos en general. La expresión judío de mierda en el Uruguay es un delito. Y es un delito porque es un delito de odio, como hay otros delitos de odio que hemos estado discutiendo en las últimas horas. Y esto no tiene cabida en Uruguay. Lo segundo es por qué se decide, porque es un acuerdo de mala calidad. Para nosotros, para los Frente Amplistas... ¿Qué quiere decir que es un acuerdo de mala calidad? Bueno, lo que ha explicado el ministro, pero sobre todo lo que ha explicado Brunini, el director de la ANI, es que no es favorable para Uruguay, en función de un conjunto de decisiones particulares que no favorecen al Uruguay. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Frente Amplio, lo que está pasando en la Franja de Gaza es muy grave. En el Frente Amplio entendemos que se han generado una cantidad de mecanismos que nos llevan a pensar que se está cometiendo un genocidio. Y una afirmación de ese tipo no la está haciendo el gobierno, sino el Frente Amplio, pero el gobierno ha sido coherente en votar
en todos los organismos de las Naciones Unidas para que termine, para que haya un alto al fuego, para sumarse a las declaraciones de Naciones Unidas, es decir, que hay una posición coherente, pero obviamente el partido político puede ir más allá de lo que puede ir el gobierno. ¿Se plantea la posibilidad de una interpelación por este tema desde la oposición, Fernando? Pero si los ministros hablan y la respuesta inmediata es interpelación, ¿qué quieren, que no gobernemos? ¿Cuál es la pretensión de la oposición? ¿Mantenernos callados? ¿Han creído que con insultos, descalificaciones, llamados a los ministros a sala van a asustar al Frente Amplio? Si esa es la estrategia de trancar todo, nosotros no vamos a perder la perspectiva que tenemos, que es gobernar para todos los uruguayos y uruguayas y no dejarnos insultar. No nos vamos a dejar insultar ni por Da Silva ni por ningún otro senador. Y por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró que al suspender este acuerdo entre la ANI y la Universidad Hebrea de Jerusalén en el gobierno actual, primó la ideología sobre la oportunidad de capacitar a profesionales. Y también dijo que con esta decisión se está dejando de rehén a la población. Yo creo que el gobierno actual le puso mucho calor a una oportunidad de emprendedurismo, de creación de talentos y de innovación. Se vio generar una oficina, habían incluso asesores internacionales de primer nivel del mundo, uno ha sido público y notorio porque habló en estos días, que quisieron participar. Y la verdad que entre la firma en diciembre del 24 de creación de la oficina, lo que había que hacer era implementarla. Yo creo que el gobierno lo que hizo, le sacó el pie del acelerador. Lamentablemente. Y yo creo que acá fue la ideología. Y reitero, no lo digo ni con alegría y mucho menos con orgullo. Que un gobierno prime la ideología sobre la oportunidad de capacitar talentos o emprendedores en un convenio con una universidad que es de las, dicen, 8 o 10 mejores del mundo, me parece que dejar de reír a la población por motivos absolutamente ideológicos. O sea que si no tuvo el desarrollo que esperaban, es responsabilidad de gobierno. Se firmó sobre fines de la administración anterior. Otro asunto, al comienzo de nuestra edición hablábamos de un pronóstico del tiempo que da cuenta de ciertas complejidades bien próximas, en las próximas horas. Atención, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología anunció la llegada, justamente durante la madrugada que está por venir, de un ciclón extratropical que va a generar precipitaciones abundantes y vientos de entre 40 y 60 kilómetros en la hora, con rachas puntuales de hasta 80 kilómetros por hora. Pero se aclara que este fenómeno no va a provocar un descenso significativo de las temperaturas. Esto se debe a la profundización de un ciclón extratropical que es típico en esta época del año, pero que va a generar durante la próxima madrugada y hasta el día miércoles precipitaciones que principalmente en el sur del Río Negro esperamos los valores más significativos, entre 40, 60 y 100 milímetros puntualmente, y las rachas de viento que van a ser persistentes en la intensidad de vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros en la hora. ¿Qué se espera para Montevideo en particular? Bueno, para Montevideo en particular esperamos precipitaciones que puntualmente pueden ser abundantes en el entorno de los 60 y puntualmente puede llegar a los 100 milímetros en todo el evento, o sea, no va a ser en cortos periodos de tiempo, y eso es importante aclararlo. Y y las rachas de viento que les mencionaba, que pueden alcanzar los 70, 80 kilómetros en la hora. ¿Lo peor del fenómeno cuándo se va a ver? Bueno, lo que es en todo el país inicia en la próxima madrugada, y luego se va a ir trasladando hacia lo que es el sur y principalmente. Entonces, el evento más importante de viento lo estamos esperando a partir de la tarde de mañana. O sea, esta próxima madrugada puede empezar a generarse algunas rachas de viento, pero en relación a este fenómeno puntual, empieza en la tarde del miércoles y va a persistir hasta la madrugada y mañana del miércoles. ¿Este fenómeno viene acompañado de bajas temperaturas? No, las temperaturas no van a descender significativamente. Sí, por efecto del viento y la lluvia va a estar un poco más fresco, pero no van a bajar considerablemente las temperaturas.
Bien, y ante este aviso de lluvias abundantes y vientos fuertes, la Intendencia de Montevideo está coordinando con los municipios para atender zonas problemáticas de la ciudad y evitar desbordes en calles. Habló de esto Claudio Vicillá, que es director de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, y dijo que el objetivo a mediano plazo es crear centros coordinadores de emergencias a nivel municipal, como los hay a nivel departamental, pero también por los municipios, para agilizar la atención ante eventos climáticos o de otra índole. Estamos trabajando con Prosecretaría de la Intendencia, con Desarrollo Ambiental y coordinando con los municipios para atender esta situación que tenemos esta semana de lluvias abundantes y de vientos. Esto obviamente va a requerir en el futuro trabajar en un centro coordinador de emergencias municipal. Esa es un poco la guía que tenemos, por lo menos para trabajarla en el correr del periodo. Pero 8. Ya, sí, con los 8 municipios ya estamos, sí, 8 centros coordinadores municipales, ya estamos trabajando con todos los municipios para atender situaciones puntuales, establecer protocolos, ver dónde están las zonas de mayor dificultad vinculadas a la limpieza de boca de tormentas, al barrido, a lo que tiene que ver con la limpieza alrededor de los contenedores. Estamos teniendo una radiografía de todo eso para que se mitiguen un poco los efectos que vamos a tener martes, miércoles, lamentablemente, por lluvias y vientos. Sí. Se están coordinando todas las acciones que están haciendo los municipios en limpieza de boca de tormenta, en barrido, en levantamiento de voluminosos, que también se estableció un día fijo para levantarlos, y todo eso principalmente en las zonas que son detectadas problemáticas, donde han visto en alguna oportunidad algunos autos flotando o han visto contenedores flotando porque el agua llega a un nivel que genera dificultades. En eso genera también la coordinación con tránsito para cerrar calles, para evitar que en los días previos se estacionen vehículos en esa zona. Ahora cambiamos de asunto porque una delegación de vecinos y vecinas de Casupá, localidad del departamento de Florida, se presentó ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes para manifestar su oposición a la construcción, como está previsto por parte del actual gobierno, de una represa sobre el arroyo Casupá. Y esta reunión fue previa a la interpelación que se realizará este martes al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del proyecto Neptuno y estas obras que propone el gobierno para sustituirlo. La comisión tuvo una actitud muy buena, nos escuchó, nos plantearon sus diferentes preguntas y algunos puntos de vista. Lo que nosotros notamos es que la comisión está hoy por hoy bipartidizada en el concepto, no del partido político, sino en el concepto de la opinión, porque sentimos que nuestra realidad cayó en la mitad de un tema político, de que Aratirí o Casupá, y yo creo que no es así. Nosotros no tenemos nada que ver con la política. Lo que nosotros estamos sintiendo es que Casupá no puede ser tomado como un éxito político, porque va a ser un fracaso humano y ecológico. ¿Ustedes plantean que directamente no se haga la represa o que se rediseñe el proyecto? Nosotros, por supuesto que estamos en contra de la represa, porque consideramos que es inconveniente desde todo punto de vista, pero el más importante es el humano y el ecológico, ¿tá? El ambiental. Ahora, lo que queremos es demostrar por qué y planteamos que tiene que haber alternativas. Y la diputada del Frente Amplio, Silvia Ibarguren, aseguró que la bancada oficialista trasladará al Poder Ejecutivo la preocupación sobre la represa de Casupá que se construirá según los planes y que preocupa a vecinas y vecinos. Y recordó que ese proyecto está planteado como solución desde hace mucho tiempo a la necesidad de abastecimiento de agua para Montevideo y el área metropolitana. Entendemos la preocupación de los vecinos porque no desconocemos que cualquier obra, cualquier infraestructura importante tiene sus impactos sociales, ambientales, económicos, por lo cual es importante tener esa palabra de los vecinos, cuáles son las cosas que ellos están viendo con preocupación. Así que nosotros como comisión y como legisladores del oficialismo vamos a hacernos eco de todas esas preocupaciones para trasladarla, en este caso, a las autoridades correspondientes para que,
también los vecinos puedan ir teniendo desde ya alguna información al respecto de las cosas que a ellos les preocupan. Casupá, quiero aclarar que es una obra que hace mucho tiempo que está siendo tenida en cuenta por parte del Estado y de muchos gobiernos que han pasado. De hecho, si nosotros vamos a los estudios de factibilidad del proyecto Neptuno-Arasatí, ya hablaba de que Casupá se tenía que construir más adelante en el tiempo. Entonces digo, es una obra necesaria, que hay muchos estudios que así es de las zonas de la cuenca alta del Santa Lucía, que tiene una serie de ventajas, inclusive desde el punto de vista de la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, no es nuevo para el gobierno y para el Estado la construcción de la represa Casupá. Y luego de la sesión de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes, el diputado colorado Walter Cervini destacó que las y los vecinos de Casupá plantearon preocupaciones y dudas con respecto al proyecto. Por su lado, el presidente de la comisión, el diputado Sergio Valverde del Partido Nacional, resaltó que los reclamos serán un insumo relevante para la interpelación al ministro Edgardo Ortuño, que, como decíamos, se llevará a cabo mañana. Recibimos ese pedido de los vecinos de Casupá, los escuchamos, plantean que tienen muchísimas dudas, no han tenido contacto en esta nueva etapa, no se ha iniciado ningún tipo de comunicación oficial y transmiten muchas preocupaciones en cuanto a su futuro, en cuanto al impacto económico, en cuanto al impacto ambiental. Y bueno, creo que los planteos que hacen son de lugar y por supuesto que en la comisión los estaremos analizando. Esta interpelación es seria, con argumentos, nos preocupa el agua potable y no nos preocupa la repercusión pública que pueda tener, sino la información que podamos conseguir. Estamos hablando del agua, lo que menos nos importa es las repercusiones que pueda tener, pero sí la información que necesitamos conseguir para poder aportar y trabajar y para brindarle la información a la ciudadanía. Van a haber afectación en 3 escalas, una escala 3.000 y pico de hectáreas, 426 hectáreas de monte nativo bajo de agua, la fauna también, que hay que sacarla de allí, pero también a segunda escala van a haber 12.000 hectáreas afectadas por no poder utilizar estas 3.000 y después se llegaría a la tercera escala, que serían 65.000 hectáreas que estarían afectando el arroyo Casupá y 7 afluentes de este arroyo. Creo que esta convocatoria fue algo muy esclarecedor para ustedes, para nosotros, y sin duda va a ser con unos insumos muy importantes para la interpelación de mañana. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando naturalmente de Bolivia y las sorpresas que surgieron a partir de esa elección, en algunos casos, en otras no. Lo cierto es que justamente Rodrigo Paz Pereira, un candidato que venía en el tercer lugar en los sondeos, terminó imponiéndose sobre el otro candidato que estaba allí en la puja, que es Jorge Tuto Quiroga, que fue presidente del país. La aparición de Rodrigo Paz fue muy sorpresiva. Paz es hijo del expresidente Paz Estenssoro, un hombre que fundó el MIR, que fue perseguido por la dictadura boliviana, que sufrió un atentado del exdictador García Meza. Bueno, nació en España y precisamente por la razón de que su padre era un exiliado de hijo de madre española, que tuvo su actividad política en el departamento de Tarija. Ese hombre que no aparecía en las encuestas se terminó imponiendo a nombre del Partido Demócrata Cristiano y en segundo lugar llegó Tuto Quiroga, un empresario neoliberal. Las diferencias son importantes, por eso hoy el presidente del país, Luis Arce Catacora, no solo felicitó a los bolivianos por el acto electoral, sino que dijo que la ultraderecha no había podido avanzar lo que se esperaba, porque el nuevo candidato, que ahora aparece en la primera posición, estamos hablando, va a haber ahora una segunda vuelta en octubre, de Paz Pereira, justamente aboga por un estilo de gobierno donde pretende redimensionar el Estado a un 50%, de abrir las inversiones en Bolivia, pero no depender para nada del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Quiroga es un candidato más tradicional de lo neoliberal y también fue vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, ex dictador de Bolivia, que formó
formó parte del Plan Cóndor, que había llegado a la presidencia también por la vía electoral y que tenía como vicepresidente a este hombre que hoy también va a estar en el balotaje. Por otra parte, el expresidente Evo Morales se refirió al resultado electoral no solamente reconociéndolo, sino que dijo que era un resultado producto de una traición y de la corrupción, no solamente del gobierno, sino de la traición de Andrónico Rodríguez, el que salió cuarto, que era un hombre seguidor de Evo Morales, a quien se lo consideró un traidor por no apoyar el voto nulo que impulsaba el expresidente de Bolivia. De todas maneras, la sorpresa fue no solamente que Rodrigo Paz alcanzó el primer lugar, pero se confirmó también la caída abrumadora del movimiento al socialismo. Según los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, de las 8 fórmulas en competencia, Rodrigo Paz obtuvo más de 1.561.000 votos, el 32%, contra los 1.311.000 votos que obtuvo Quiroga, el 27%. Por detrás quedaron el empresario Samuel Doria Medina, el favorito de las encuestas, con el 20%, y el principal aspirante de la izquierda, Andrónico Rodríguez, con el 8%. A todos los hombres y mujeres que han hecho posible que la voz de los que no teníamos voz, de aquellos que no aparecíamos en encuestas, de aquellos que no existíamos, resulta que hay una Bolivia que no se la toma en cuenta. Ahora se ha puesto presente no para insultar, no para ofender, sino nuestro proyecto es profundamente boliviano, de un proyecto para todos los bolivianos. Es un proyecto abierto, porque lo que queremos es construir la reconciliación de la patria, la producción de la patria. Queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado. Es una noche histórica. No es para un partido, no es para una parcialidad, no es para una candidatura. Es para todos los bolivianos que hemos hablado con fuerza, con fe, con esperanza y con dignidad. Hoy hemos dado un paso gigantesco hacia un mañana mejor. Gracias de todo corazón a todos los ciudadanos que hoy día salieron de su casa, que caminaron bajo el sol, que hicieron fila, que esperaron pacientemente, depositando su voto, creyendo en la democracia, devolviéndonos a todos la fe en la democracia y que se puede cambiar el país con la fuerza del voto. La votación registró un gran número de votos anulados en los departamentos centrales, donde los partidarios del expresidente Evo Morales protestaron por su inhabilitación. Según los datos, el voto nulo tendría el tercer lugar dentro de estas elecciones y si se suman los votos en blanco es el segundo, según dijo el expresidente Evo Morales. Pero Fabiola Chambí, periodista boliviana, dialogó con nuestro compañero Diego Martini y explicó por qué se dio este proceso electoral en el hermano país. La izquierda queda totalmente desplazada del poder. Específicamente el movimiento al socialismo, que por 2 décadas había tenido una hegemonía totalmente indiscutible en Bolivia. Y en todo caso, la pregunta es ¿de dónde salieron esos votos para beneficiar a Rodrigo Paz? Y por ahí hay muchas teorías todavía, como comprenderás, el escenario está latente en este momento, se están tratando de encontrar explicaciones, pero también tratar de leer este panorama con miras al balotaje que va a ser en octubre. Yo le llamo a esto como un voto a la deriva, ese voto a la deriva que era un voto que capitalizaba el movimiento al socialismo con esta fragmentación que hubo. Evidentemente no podía ir a un solo partido, a un solo frente del MAS, ¿no? Entonces, tampoco era un voto que podía ir a ninguno de los candidatos de la derecha, estos candidatos que de alguna manera estaban relacionados con la política tradicional, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Entonces, por ahí se capitalizó este voto a Rodrigo Paz.
Ahora, en Rodrigo Paz, algo que tal vez recién va a empezar a salir, sobre todo en el análisis de los medios internacionales, es el peso o la figura de su candidato a vicepresidente, que es Edman Lara, que es el ex capitán de la policía, que él tuvo un perfil muy bajo en medios tradicionales. Sin embargo, ha hecho una campaña bastante interesante en redes sociales, sobre todo en TikTok, acercándose mucho a este otro grupo o a este otro estrato del electorado que ha tenido como una conexión con él. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, y ahora hacemos una nueva pausa. Sí, y después de esa pausa, informe especial a propósito del crecimiento de la acumulación de delitos de estafa. Ya venimos con eso. A quedarse. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora bloque número 3 de la edición central de MBD Noticias y llega el informe especial anunciado. Exacto, vamos a dar paso a Mariana Abreu, que nos va a contar sobre el crecimiento, este aumento importante de las estafas como delito medido. Mariana. Sí, Natalia, las estafas son noticia por varias razones, entre ellas las mega estafas que han tenido lugar el último tiempo vinculadas a los fondos ganaderos, también porque el Ministerio del Interior incorporó en sus indicadores semestrales de delitos las denuncias de estafa. No quiere decir que antes no se midieran, sino que ahora se reportan periódicamente a la población. Y en tercer lugar, por lo que decían ustedes, el crecimiento exponencial y sostenido que ha tenido lugar en Uruguay este delito de estafas. Y no solamente en Uruguay, esto es un fenómeno mundial que está muy marcado por la digitalización de los pagos y de los servicios. Vamos a compartir una primera placa para ver algunos de estos indicadores, en concreto la tasa de denuncias de estafa cada 100.000 habitantes. Es bastante gráfico, ¿no? Si vemos la línea en ascenso en la historia de la última década, por lo menos, 2024, el último año cerrado, y si vamos a lo que son números absolutos, bueno, en 2013 había unas 1.300 denuncias, pasando a 31.000 el año pasado, ¿no? Y también posicionando a la estafa entre los 3 delitos más denunciados en 2024 respecto a el 2013, que la estafa estaba en 10º lugar. Cabe aclarar que el Ministerio del Interior da cuenta de un descenso en lo que tiene que ver con el primer semestre de este año. Un descenso de un 26% es algo considerable, pero hay una explicación. Desde la cartera se afirma que esto se puede deber a la demora en hacer la denuncia por parte de la población, a retraso, y la propia cartera espera que, sin embargo, aumente en el cierre del 2025, como viene mostrando la tendencia. Vamos a escuchar a Diego Sanjurjo, gerente del área estadística del Ministerio del Interior, recordarán el antiguo Observatorio de Criminalidad, y también al abogado penal, una entrevista que realizaba nuestra compañera Angie Álvarez, Facundo Briz, quien trabaja en estos casos de estafa. Esto es un fenómeno internacional, tiene mucho que ver con la digitalización de los pagos. Ya hoy uno no va más a la red de cobranza a pagar una factura, sino que lo hace todo por internet. Entonces eso hace que sea mucho más fácil el canal digital para el estafador, para el delincuente, para el que no necesita estar en un lugar, no necesita hacer el cuento del tío como antes se iba a las casas a pedirle a una señora que le dé dinero. Ahora desde cualquier parte del mundo, incluso desde la cárcel, fenómeno que vemos mucho, puede cometerse una estafa. No solamente estamos viendo que a este tipo de, sobre todo adultos mayores, están siendo víctimas de delitos, sino que se ha hecho totalmente transversal en la sociedad. O sea, vemos, ya te decía anteriormente, que empresas de gran porte que están siendo víctimas de este delito
pero también ciudadanos comunes, jóvenes, o sea, nos ha pasado de todo. La encuesta de victimización que realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice que, de acuerdo a los datos estimativos, se estima, valga la redundancia, que hay unas 30.000 estafas por mes y las denunciadas anualmente son 31.000. O sea que estamos hablando que 1 de cada 10 se denuncia. Hay una cifra negra de 9 de cada 10 estafas que por diferentes circunstancias no se efectiviza la denuncia. Hay una disminución en este semestre del 26%, pero desde AECA creemos que es probable que acá lo que se vea es un retraso en la denuncia. Es decir, son delitos que muchas veces se denuncian con atraso de días, semanas, meses o años incluso. Entonces, lo que nos parece más probable es que seguramente en el futuro, cuando veamos esta misma gráfica, vamos a ver que continuó subiendo, básicamente, ¿no? Más allá de lo que dice este último semestre. Mariana, allí Diego Sanjurjo decía que las estafas son delitos que se denuncian o suelen denunciarse con atraso. ¿Qué otras características tienen? Sí, bueno, para empezar, las estafas son delitos contra el patrimonio, claramente, en donde media el engaño, pero no cualquier tipo de engaño, sino el engaño calificado, con cierta elaboración y además intencional. Algo curioso es que recién el año pasado se incorpora al Código Penal el artículo 347 bis que tipifica entre las estafas el fraude informático, porque como veíamos también las ciberestafas es algo muy frecuente y que marca, que mueve la aguja en las estadísticas. Y algo también que me parece que es digno de destacar es las características de las víctimas. Ahí escuchábamos al abogado Briz hablar de, bueno, algunos preconceptos con esto de la edad, ¿no? Se asocia que las personas mayores son las únicas o son la población más afectada o que más denuncia las estafas, pero la franja etaria que más se ha... Por lo menos, siempre hablamos de denuncias en relación a las estadísticas de delito, ¿no? Vale aclarar. Pero que más ha denunciado va de 26 a 55 años. Y en esta franja, los de 36 a 45 son los más afectados. Y también las mujeres denuncian en un porcentaje, en una medida levemente mayor que los varones. Pero ahora vamos a compartir una siguiente placa que tiene que ver con el otro lado, con el otro aspecto, con los imputados, que da cuenta de una respuesta penal limitada a lo que es este fenómeno, ¿no? Ahí vemos la cantidad total de imputados por año, de personas imputadas, y vemos que no acompaña la gráfica que veíamos anteriormente esta tasa que va en aumento, ¿no? O sea, si hablamos de un 2000%, aumentó la última década estas denuncias por estafa y vemos la cantidad de imputados año a año, bueno, nos damos cuenta que la justicia no va acompañando, ¿no? Este fenómeno que se está dando. 2025, vale aclarar, bueno, estamos en la mitad del año, pero es un comportamiento parecido proporcionalmente a lo que se viene registrando los años anteriores. En lo que respecta a la tasa de imputados, hablamos que en 2024 hubo una tasa de 1,5 personas imputadas por cada 100 denuncias. Vamos a ir a la última parte, antes de despedirme de la entrevista con Facundo Briz, que él, bueno, explica los caminos que él entiende son necesarios para mejorar esta respuesta por parte de la justicia. Uruguay tiene la forma correcta de tipificar este delito, o sea que no creo que haya que cambiar las leyes. Lo que sí tenemos que mejorar es el sistema de justicia, es cómo aborda, sobre todo la Fiscalía, que es la que está encargada de investigar. Digamos, uno presenta una denuncia por estafa y durante varios meses puede pasar que no hay un fiscal asignado, entonces queda en manos de la policía tomarse algunas atribuciones para citar algún indagado o lo que fuera, pero al no tener fiscal esto no avanza. Entonces nuestro sistema de justicia llega tarde. Yo creo que la Fiscalía hace bien, sobre todo el gremio de los fiscales, en pedir más recursos humanos, pero también se requieren los recursos materiales que no tenemos. O sea, hoy las modalidades delictivas que tienen que ver con el engaño se desarrollan por medios digitales y la policía no tiene las suficientes herramientas técnicas o tecnológicas como para combatir ese delito. Más aún teniendo en cuenta que la mayoría, o por lo menos una gran parte, vienen del exterior y son de IP, de no sé qué país, y se utilizan
herramientas de VPN para ocultar la IP de donde sale. Entonces se hace muy complejo. A este fenómeno mundial que los países no han podido resolver, imagínense Uruguay con las carencias técnicas que tenemos y presupuestales para combatir este tipo de delitos. Bien, y tema vinculado. Sí. Un grupo de personas damnificadas de Conexión Ganadera denunció ante el Parlamento irregularidades, falta de controles e inconsistencias que hubo entre los organismos de Contralor que a su criterio van a repercutir de forma directa en las expectativas de cobro. Habló de este asunto Matías Kortz, que es representante del grupo antes mencionado por Natalia, que dijo no entender cómo no se están investigando los celulares de las y los imputados y cuestionó la medida de prisión preventiva dictada sobre Daniela Cabral y Ana Yevdyukov, que a su entender es una condición irrisoria. Además de solicitar mayor información, los damnificados de Conexión Ganadera aseguran que no entienden las medidas cautelares que dispuso la justicia a los imputados por esta causa, ni el carácter de prisión preventiva que están teniendo Ana Yevdyukov y Daniela Cabral, entre otros aspectos del proceso judicial. Lo que se intentó plantear fue mostrar las inconsistencias que se presentaron con respecto a la categorización del negocio. Durante años el Banco Central determinó que esta actividad no tenía carácter financiero, cosa que hoy sí está planteando DGI en la presentación tardía en el concurso, y estas inconsistencias que hubo entre los organismos de fiscalización va a repercutir de forma directa en las expectativas de cobro de los damnificados. Nos estamos encontrando en una situación donde la cual la transparencia de lo actuado es fundamental. En estos días el Banco Central está realizando una investigación donde Pablo Carrasco está implicado como testigo fundamental en esta accionar, y el levantamiento de esa confidencialidad va a determinar qué fue lo que sucedió para que Conexión Ganadera escapara a los controles del Banco Central y cuál fue la participación de los funcionarios del banco y los agentes externos que participaron en este escape de control. La presentación de DGI nosotros la creemos inconveniente porque está trasladando todas esas contradicciones entre los organismos en el derecho de los acreedores, basándose además en un monto en el cual no hay fundamento cierto, sino que son números aportados por Carrasco. Bueno, así llegamos al final del tercer bloque. Pero no al final del informativo, no, queda la última pausa y hay más información, así que no se vayan. Retomamos la información internacional con otro de los hechos del día, que fue la reunión que han mantenido en Washington a lo largo de esta jornada el presidente Donald Trump, en primer lugar recibiendo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a posteriori con el propio Zelensky reuniéndose con los líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y también el jefe máximo de la OTAN, Mark Rutte. Los resultados hasta ahora no han sido demasiado importantes. Sí se ha logrado prácticamente que haya una reunión tripartita, que era lo que exigían los europeos, entre Putin, Trump y el presidente Zelensky. Esto fue confirmado hace minutos nada más. Una vez finalizada la reunión con los líderes europeos, Trump llamó inmediatamente al presidente ruso para lograr esa reunión. Varias cosas quedan claras. Rusia no va a devolver Crimea, tampoco va a ingresar Ucrania a la OTAN, y ahora hay que ver qué tipo de cesiones está dispuesto el gobierno ucraniano a hacer para llegar a una paz duradera con Rusia. Tras la reunión previa que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, el mandatario estadounidense afirmó que la resolución del conflicto con Rusia depende ahora del propio Volodymyr Zelensky y de su pueblo, y que la resolución puede lograrse trabajando también conjuntamente en un acuerdo con el presidente Putin. Trump afirmó que en pocas semanas se sabrá si se resuelve la situación de Ucrania o si se trata de una lucha horrible, pero dijo que cree posible que se llegue a un acuerdo con el presidente Vladimir Putin. Zelensky llegó a Estados Unidos para abordar la resolución del conflicto ucraniano luego
de la histórica cumbre que mantuvieron los mandatarios de Estados Unidos y Rusia el pasado viernes y destacó que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y de respeto mutuo. Dentro del diálogo se abordó la posibilidad de concesiones territoriales por parte de Ucrania que implicarían la cesión a Rusia de la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk, algo que Kiev ha insistido en calificar de intolerable y que técnicamente resulta inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana. Posteriormente, el presidente Trump mantuvo un encuentro en el que también participaron varios líderes europeos como el presidente de Francia Emmanuel Macron, el canciller de Alemania Friedrich Merz, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni y el presidente de Finlandia Alexander Stubb, además del secretario general de la OTAN Mark Rutte y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Los líderes europeos volvieron a insistir en la necesidad de garantías de seguridad no solo para Ucrania, de que Moscú detendrá su expansión, y abogó por medidas similares a las propuestas por el artículo 5 de la OTAN, que considera que cualquier ataque a un Estado miembro debe ser considerado como un ataque a todos. Bueno, y llegamos al final, nos vamos rapidito antes de que nos agarre el viento. Sí, claro, porque hay un aviso que, digamos, empieza a regir en su consecuencia a partir de la madrugada, que habla de vientos fuertes y persistentes y tormentas para todo el país, y esto con algunas variantes se extenderá por 48 horas. Pero ahora Montevideo y área metropolitana. Pronóstico: mañana martes 19 de agosto por la mañana, cielo cubierto y precipitaciones. Y por la tarde y la noche, nuboso y cubierto con precipitaciones y también ventoso. Temperaturas extremas, mínima 13, máxima 16. Y el miércoles 20 también estará cubierto con precipitaciones y probables tormentas en la mañana, y en la tarde habrá disminución de nubosidad, estará mejorando aunque seguirá ventoso, la mínima será de 12 grados y la máxima de 16. Ya empieza el lado B en la pantalla de TV Ciudad, pegadito, MBD Noticias en formato en síntesis. Y nosotros nos reencontramos mañana a 18:30 como todos los días. Que pasen bien. Chau.